gracias a la amabilidad de Laura, pues que ha aceptado pasarla al horario de tarde, pues vamos a empezar a continuar con el tema de biodiversidad, que es muy importante también en la gestión de los pinares del Pino Piñonero, que es un valor, un aspecto a tener en cuenta. Y bueno, ella es técnica de Amaya y bueno, y está trabajando también en algún proyecto europeo y nos va a hablar pues eso de los aspectos de biodiversidad vegetal en las masas de pino piñonero y su gestión. Vale, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado, por haber introducido una charla de biodiversidad vegetal en esta jornada y muchas gracias a vosotros. Espero que no me estén necesitando en estos 15 minutos, que voy a intentar ganar el tiempo a la organización. Bueno, os voy a contar un poquito sobre biodiversidad vegetal, los bosques de los pinares costeros que tenemos aquí, y también un poquito de buenas prácticas. Todo ello enmarcado en un proyecto, en el proyecto LIFE con Hábitat Andalucía, que fue un proyecto que acabó hace muy poquitos años y cuyo objetivo principal era la conservación y mejora de hábitats de interés comunitario, en concreto de hábitats que para la Unión Europea son prioritarios, su conservación es prioritaria y por tanto también para los Estados miembros. En concreto, nosotros actuamos en 15 espacios Red Natura distribuidos pues, por todo el litoral andaluz. No sé si lo veréis bien, pero yo os lo digo. Huelva fue la provincia que más se benefició de este proyecto, tanto en número de espacios como en superficie, seguido de Cádiz. Bueno, aquí tenéis la relación de los 10 hábitats prioritarios con los que nosotros trabajamos, cuyas actuaciones, bueno, pues indirectamente también beneficiaron a un gran número de especies amenazadas. Aquí tenéis algunas de ellas. Y entre todas las actuaciones que tienen este tipo de proyectos, actuaciones de divulgación, de comunicación, de formación, sensibilización, por supuesto, actuaciones de conservación in situ, ex situ, pues una de las actuaciones fue la elaboración de unas buenas prácticas, de unos manuales silvícolas que se centraron en cada uno de los espacios Red Natura objeto del LIFE, pero que tuviera una vocación pues eminentemente forestal, o sea, que fueran pues los pinares de pino piñonero, la formación dominante. Porque bueno, realmente a nadie, y menos de los aquí presentes, se nos escapa que esas actuaciones, por supuesto, tan necesarias, imprescindibles que hay que hacer, tanto con el objetivo de la prevención de incendios forestales, como también pues, para la mejora de las masas forestales o para facilitar los aprovechamientos, en determinadas ocasiones pues, tiene afecciones negativas a determinados elementos de biodiversidad que son prioritarios también para la Administración el hecho de conservarlos. Bueno, pues con esa idea surge un poco la elaboración de estos manuales. Estos manuales tuvo un importante trabajo previo de actualización de cartografía de hábitat, por una parte, de actualización de cartografía de especies amenazadas, por otra. También tuvo una serie de reuniones de creación de grupos de trabajo con compañeros que hay incluso hoy aquí, multidisciplinares. Y también se diseñaron y se pusieron en práctica algunos ensayos. El tema de los ensayos es muy interesante y sería muy conveniente que se realizaran más, se siguieran los que se iniciaron y que fuera una vía de implementación de esta información que se recogió en estos manuales y que en realidad no es algo definitorio, sino que es la base para, como un punto de partida, pues por si queremos colaborar desde la parte de biología de la conservación y la parte más de gestión forestal, pues tengamos ahí unos buenos cimientos. Bien, bueno, ¿y por qué? Porque realmente es que los pinares costeros albergan en sus comunidades vegetales de sotobosque una biodiversidad muy importante, muy elevada. Solo en Doñana y su comarca hay alrededor de los 1.300 taxones identificados, taxones vegetales, con unos porcentajes de endemismos pues importantes, un 5% de endemismos peninsulares, casi un 1% de endemismos
del sector biogeográfico gaditano algarviense o nuboalgarviense, y bueno, un poquito menos de endemismos, que es que su distribución a nivel mundial los encontramos en Doñanes y su entorno. Entonces, bueno, ahora os voy a dar un repaso muy rápido sobre estas joyas botánicas que albergan los pinares de pinos piñoneros y luego pues volveré un poco al manual. Bien. Aquí tenéis una serie de ambientes, hábitats, ecosistemas, que muchos de los cuales pues están asociados a los pinares. Aquí los tenemos, pinares costeros, pero incluso otro tipo de ambientes, esos estanques temporales, esos ambientes acuáticos de agua dulce, pues también, por supuesto, están insertos, ¿no?, digamos, en los pinares. Entonces, ¿cuál es esa flora que iremos asociando a cada uno de los hábitats, aunque muy rápidamente, pero bueno, para que veáis? Y que está, mucha de ellas, catalogada legalmente como vulnerable o en peligro, o también protegido por ley, lo que nos marca el decreto de la Directiva Hábitat. Aquí la tenéis. Relacionado un poco a estos ambientes de agua dulce, estanques temporales, hábitat prioritario, objeto del LIFE, el 3170, estanques con agua, que me voy a alargar, como empiece a hablar y me embale. Aquí os destaco la marsilea, el trébol de 4 hojas, por ejemplo, que está incluida en el plan de dunas, de recuperación y conservación de especies de dunas de Andalucía. Aquí hay una pequeña errata, me vais a disculpar, esta no está, el zoete cetácea no está vulnerable, estaba vulnerable en la ley 8/2003, pero luego con la actualización del catálogo en decreto bajó al listado, pero aún así son especies emblemáticas y muchas de ellas endemismos, cuya distribución es muy restringida, especies amenazadas. De la provincia de Cádiz y Huelva, que solo lo encontramos aquí, o por citaros otro ejemplo, esta gramínea, Vulpia fonquerana, cuyas poblaciones solo las encontramos aquí y luego nos tenemos que ir a Segovia. Estas dos especies también están incluidas en el plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. Y por poneros solo un ejemplo, habría muchas más. Aquí tenemos otro hábitat, a mí personalmente me fascina, los enebrales y sabinares costeros, que muchas veces nos los encontramos en el sotobosque también de los pinares. No es incompatible. Destacaríamos el enebro costero, también por esa categoría de protección legal que tiene, vulnerable, antes estaba en peligro, ha ido bajando. Sabéis que ha habido hay importantes proyectos que han ido trabajando con esta especie y de hecho se están viendo los resultados, está bajando más en categoría, y estos ecosistemas pues también albergan otras especies muy interesantes, como por ejemplo puede ser la corema, que no está protegida por ley, está en el listado. El Monte Blanco, que es el monte, digamos, por excelencia, que encontramos como sotobosque del pinar. Ya creo que lo ha dicho Enrique, es un matorral, el matorral que viene un poco caracterizado por el Alimium alimifolium, pero que en determinadas situaciones, por grado de humedad y pues alberga una biodiversidad muy elevada y muy interesante. Entonces, hay que ponerlo en valor, porque realmente el Monte Blanco a veces está como un poco desprestigiado. Incluso en los manuales, en los proyectos de ordenación, siempre en los desbroces, siempre está como una especie de mantra sin tocar el matorral noble, pero no nos damos cuenta de que este matorral en este espacio y bajo estos pinares pues también pueden albergar una flora realmente muy interesante, algunas de las cuales incluso están protegidas por ley, como estas tres que tenemos aquí, Adenocarpus griseanus, Dianthus inusianus y el Thymus albicans. Bien. Si nos vamos ya a ambientes más húmedos, a los brezales húmedos atlánticos, que no están muy representados en cuanto a superficie, pero no por ello dejan de ser menos interesantes, o áreas pantanosas calcáreas de Cladium mariscus, por ejemplo, pues también tenemos otra serie de especies que a veces no están protegidas, pero son especies diagnósticas que su mera presencia nos está diagnosticando un hábitat que sí es prioritario y que por tanto pues tenemos esa responsabilidad hacia su conservación. Y luego un poco, y ya finalizo el repaso de joyas botánicas, como yo las llamo, que tenemos en esta zona, pues tendríamos otro hábitat
muy interesante, que alberga también pues unas especies también, algunas con unas distribuciones muy restringidas, como puede ser Onopordum inogense, Allium pruinatum o Plantago algarviense, por solo citar algunas de ellas. Bueno, volviendo un poco al manual que se creó en el seno de este proyecto, pues os he traído en esta diapositiva lo que sería el índice de esos manuales, con una introducción, lógicamente, donde habla un poco hace un repaso de toda la ordenanza, de las características generales, el régimen de propiedad, se mete también a describir por espacio, red natura, y en cada uno de los montes que constituye ese espacio, pues, bueno, todo cómo está gestionado, los planes de ordenación, etcétera. Hay un punto en el que se describe también los criterios de selección de esos elementos prioritarios de conservación, es decir, esas especies y esos hábitats. Y luego, bueno, pues ya entramos, digamos, en faena, en el punto 4, que es donde se hace esa valoración de afecciones entre cada una de las tipologías de actuaciones que se suelen hacer en los montes, lógicamente, como he dicho al principio, medidas preventivas contra incendios o para la mejora de la masa o para los aprovechamientos, y se hace un análisis para cada una de las especies y para cada uno de los hábitats en ese monte, teniendo en cuenta pues todos los elementos de infraestructura, de la planificación que vaya a haber a medio y corto plazo, etcétera. Y luego tiene una parte de anexos donde se han desarrollado una serie de fichas, tanto por especie como por hábitat, ¿vale? Entonces ahí se afina aún más y para cada una de las especies en relación a cada uno de las actuaciones más habituales que se suelen hacer, pues también se hace un análisis de afecciones positivas, negativas, etcétera. Bueno, uno de los resultados, digamos que sería esta tabla, no sé si se ve desde donde estáis. Aquí tenéis las actuaciones, aquí tenéis las especies, aquí serían los hábitats. Estas especies y hábitats son las especies y hábitats que sabemos que están en un monte en particular, en el espacio en el que estemos. Quiero decir que se ha hecho un análisis realmente bastante fino. Entonces, bueno, pues aquí es donde se hace, en esta matriz se ve bastante bien, pues si la afección es, digamos, que hay una afección que deberíamos de intentar evitar, esas serían las Ns, al otro extremo, que serían las S, que son afecciones que, bueno, que son actuaciones que no plantean ningún problema para esas especies o para esos hábitats. Y entre medio, pues tenemos afecciones que si las hiciésemos en un momento en particular, teniendo en cuenta la fenología, etcétera, de cada una de las especies o las características del hábitat, no habría ningún problema, o afecciones que a lo mejor no deberíamos de hacer un gradeo y deberíamos de desbrozar, por ejemplo. Esas son un poco, en líneas generales, los niveles en los que se ha... Bueno, por poneros un ejemplo, esto que tenéis aquí es un rodal de Adenocarpus ghisianus, este matorral que está en floración, en plena floración. Y bueno, pues lamentablemente esto ocurre, no es que, gracias a Dios, ocurre cada vez menos, pero sigue ocurriendo, nos lo encontramos, ¿no? Por eso pensamos que realmente sí es verdad que hace falta pues poner sobre el papel estas cosas, aunque bueno, esto es fácilmente solucionable, porque lo que ha pasado aquí es simplemente que no se tenía la información o que no se ha buscado donde debería buscarse o no se ha solicitado, pero que la información es verdad que está. Entonces esto realmente es muy fácil de evitar, ¿no? Porque estamos hablando de una especie protegida por ley, tiene categoría de vulnerable y por tanto esto no debería de realizarse de esta manera, que bueno, no sé si no lo veis porque no lo veo yo ni desde aquí, pero aquí hay individuos que se han perdido. Bueno, pero hay veces que en realidad es muy fácil, de hecho eso ya se está haciendo, incluso se recoge, por ejemplo en el PRUG de Doñana se recoge, ¿no? Se recoge, por ejemplo, que los gradeos que van pues por las líneas cortafuegos, cuando te encuentras un estanque temporal, como puede ser este de aquí, pues simplemente se rodea. Antes, pues quizás hace, no lo sé, 40 o menos años, pues no te dabas cuenta, no había esa percepción de que estos ecosistemas
son muy interesantes desde el punto de vista de la biodiversidad, y entonces pues simplemente seguíamos por aquí y aquí no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, pues son, como veis, son cosas que en realidad no son muy dificultosas de hacer, pero es que haciéndolas estamos protegiendo realmente y muy efectivamente poblaciones de especies que, bueno, pues que son vulnerables, ¿no? Que como no actuemos en ese sentido, pues puede que las perdamos para siempre. Bueno, con ese tipo de actuaciones, por ejemplo, en este caso en concreto, estaríamos conservando, como veis aquí, el hábitat 3170 es prioritario, estanques temporales. Estaríamos también, si nos vamos a los sotos o riberas, pues todas esos brezales húmedos que también tenemos en esta zona, o incluso pues esos pastizales vivaces, por ejemplo, de Almería gaditana, ¿no? Una especie también tan interesante. Eso a nivel de hábitat, pero es que a nivel de especies, con esa simple actuación, también estaríamos protegiendo más de 16 especies, que las tenéis aquí, y seguramente alguna otra más que se nos haya escapado. ¿Qué pasa cuando no es tan fácil, ¿no? La solución? Porque evidentemente no todo es así de fácil. Hay especies que es que da igual en qué época lo hagas y cómo lo hagas, que es que le vas a afectar. Por ejemplo, pues al Adenocarpus guisianus, lo que os contaba antes con la serie de fotos, es que los individuos los pierdes, como le pases la grada por encima. Entonces, bueno, pues eso también está recogido en el manual, ¿vale? Para el caso en el que sabemos por esos ensayos previos o por bibliografía o por muchas observaciones, muchos años en el campo, que hay especies que dependen de la frecuencia de esos gradeos. Entonces, bueno, es muy interesante seguir avanzando en esos estudios para, bueno, pues poder definir cuál es esa frecuencia, de qué frecuencia estamos hablando, porque a lo mejor no hay necesidad tampoco de pasar la grada en determinadas zonas todos los años, y si lo hacemos cada 3, no va a pasar nada, podemos seguir y estamos beneficiando a una especie. Y hay otro grupo de especies en el que es que incluso le puede beneficiar, claro que sí, pero las beneficiamos si hacemos el gradeo, por ejemplo, de septiembre a diciembre. Como las hagamos en febrero, nos la cargamos. Hay un banco de semillas, por supuesto, que eso va incluso, pero si agotamos el banco de semillas, pues en un futuro la perderemos. Bueno, es un poco muy resumido, pero que veáis un poco el nivel de detalle que recogen estos manuales. Y bueno, os he traído otro ejemplo de claras clareo, pues un poco en la misma línea, ¿no? Un buen diseño, cumplir el diseño. Todo el mundo tiene claro que un pino con un nido de águila imperial no se puede talar, pues igual de claro a lo mejor estaría bien que tuviésemos que un pino que su caída irremediablemente, porque no lo podemos voltear hacia otro lado, va a caer sobre un rodal de Adenocarpus, pues a lo mejor es que tampoco lo deberíamos de talar. Entonces, bueno, es un poco, es en cierto modo también reivindicar un poco esa jardinería fina que se dijo esta mañana, ¿no? Y bueno, pues a veces, si tenemos detectadas la presencia de esas especies amenazadas o de esos hábitats, pues bueno, un buen balizamiento, otra cosa muy importante, una buena formación, que son 5 minutos en realidad, de enseñarle al maquinista o a los técnicos, no solo al capataz, sino también al personal que va a realizar la obra, cuáles son las especies y cómo están señalizadas, pues eso también puede beneficiar mucho el resultado de la actuación. Eso nosotros lo hicimos en Ribete Hilo y la verdad es que funcionó muy bien. Bueno, no creía que la había puesto, pero nosotros estuvimos cortando pinos y alrededor teníamos nuestros adenocarpus, cada uno señalizado, y bueno, pues conseguimos que no se perdiera ni un solo individuo, cuando evidentemente eso es muy, bueno, es muy difícil, ¿no? Bueno, lo mismo, este tipo de actuaciones nosotros tenemos identificados a qué hábitats beneficia si se hace de una determinada manera y a qué especie, y bueno, es un poco la idea. Y ya con esta diapositiva a cabo, no sé si he cumplido mi palabra de darle tiempo a la organización, pero bueno, estos serían los dos mapas ejemplo de esos anexos cartográficos que hay. Hay un material cartográfico bastante potente en el sentido de que se ha hecho un gran esfuerzo por plasmar todo eso que he venido diciendo cartográficamente
afecciones con hábitats prioritarios, pero afecciones a nivel de clareo, desbroce, eliminación de especies exóticas, plantaciones, también a nivel de la localidad exacta de las especies que nosotros sabemos dónde están. Eso sería parte del manual. Y luego, bueno, pues también un poco, aunque esté en la misma diapositiva, ya para cerrar, pues estas dos herramientas, ¿no? Y un poco la conclusión que a mí me gustaría destacar de esta charla es que tenemos mucha información. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que no es falta de información. Hombre, no tenemos prospectado todo el territorio, ya nos gustaría, pero realmente es mucha la información que tenemos. Aquí tenéis, no sé si conocéis esta herramienta, FAME. FAME es el repositorio de flora amenazada de la Junta de Andalucía. Tenemos, bueno, me he traído las chuletas, no me acuerdo, más de 30.000 registros de especies amenazadas. Aquí tenéis el mapa con todos los registros y de unas 800 especies, ¿vale? Entonces, bueno, realmente tenemos mucha información. Y luego está también en el portal de la Redian, pues está también toda la cartografía de hábitats de interés comunitario, entre ellos los prioritarios. Entonces, bueno, pues que ya es cuestión de que trabajemos en equipo y sigamos implementando estos manuales. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo creo que está bien, igual que esta mañana hablaba Miguel de cómo ha ido evolucionando la gestión de los pinares de pino piñonero en Cádiz. Yo creo que podemos presumir de cómo va evolucionando en general la gestión de los pinares de pino piñonero. Esto hace pocos años o incluso poco tiempo, pues ni se hubiera planteado, ¿no? Entonces, pues que dispongamos de estas herramientas, de estos catálogos de buenas prácticas, pues yo creo que eso no puede más que enriquecer la gestión y los servicios que obtenemos de los pinares de pino piñonero. Sí que lo que han prometido casi todos los conferenciantes, y me parece que ninguno ha cumplido, pues voy a intentar yo ser el primero que lo haga en menos de un cuarto de hora. Aportaciones de la pedagogía forestal a la gestión de pinares. Lo he escuchado en casi todas las comunicaciones y casi como un lamento. Es que no se entiende lo que hacemos, es que nos lo critican, es que hago esto y me puedo meter en un problema. En definitiva, muchas veces nuestra actividad está inmersa, en mayor o menor grado, quizá, hombre, no especialmente grave, pero en un conflicto, ¿no? En un conflicto, pues porque la sociedad o determinados sectores de la sociedad no entienden lo que hacemos, nos lo critican, probablemente acuden a instancias que pueden afectarnos más o menos y estamos inmersos en ese conflicto. Entonces, yo os cuento aquí muy breve una historia para ver cómo son los conflictos. Os pongo una historia que algunos ya conoceréis, pues de dos burros que tienen hambre. Resulta que en su condición es que están atados por una cuerda al cuello, y cuando cada uno de ellos quiere comer de su montón de hierba, pues resulta que el otro también tira. Entonces, para comer tienen que tirar, ¿no? Y al tirar se ahogan. Cuanto más hambre tienes, más tiras de la cuerda y más te ahogas. Hasta que llega un momento en que dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Se preguntan, ¿qué nos pasa? Que queremos comer y estamos ahogándonos. Y entonces llegan a un acuerdo en este caso, pues que primero comemos de un montón y después de otro. Bueno, este cuentecito, que yo suelo contar a mis alumnos en la asignatura de uso público y pedagogía forestal, y también en el de políticas forestales, pues podríamos decir, bueno, en realidad es que los problemas forestales son más complejos. De momento son multiagentes, ¿no? Hay muchos stakeholders, que se dice ahora, mucha gente que está interesada. Luego hay muchos burros con diferentes cuerdas, más largas, más cortas, unos más grandes, otros más pequeños, y luego no todos comen lo mismo, ¿no? Luego el problema es más complejo. Pero en definitiva, esto es de lo que se trata. Si en lugar de esas viñetas lo tradujera así a un lenguaje más académico, diríamos que la creación de una necesidad, necesito comer,
pues hay intereses enfrentados, porque yo quiero comer, pero mi vecino también quiere comer. Se genera un conflicto, porque cuantas más ganas tengo, más me ahogo. Pero aquí llega un momento en que hay que reconocer que existe ese conflicto y hay que sentarse a dialogar. Hay que reconocer. Si no reconoces, si tú dices, es que los otros son unos ignorantes, es que no saben nada, porque es que siempre están criticando. Pues en el momento en que no reconoces que hay ese conflicto, no te puedes sentar, no puede haber diálogo y no vas a encontrar ninguna solución que resuelva ese conflicto. Las soluciones no son eternas, los problemas van cambiando y entra en un ciclo, ¿no? Entonces, esto sería el ciclo del conflicto. Entonces, en la medida en que nosotros, pues bueno, pues queremos abrir una pista forestal y se nos critica, o queremos hacer unas cortas, pues nos podemos encontrar con esos problemas. Bueno, es un proceso cíclico, iterativo. Nuestros problemas son multiagente y muy importante. Es verdad que hace falta sentarse, hace falta tener un lenguaje común y hay que saber utilizar ese lenguaje. Luego, por tanto, es una cuestión de comunicación forestal. Prehistoria de la educación ambiental forestal, bueno, no es algo nuevo, estamos en 2022, pero ya en los años 40, por ejemplo, en Estados Unidos, ante el problema de los incendios, pues lanzaron esta mascota que decía, solo tú puedes prevenir los incendios forestales. Creo que se llama Smokey Bear. En los años 40. En España, en los años 60, 70, había este conejo que por lo visto se llamaba Fidel y, bueno, pues también tenía el otro lema que era cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema o algo así. Y luego ya era una cuestión que preocupaba. Hay que transmitir a la gente la problemática de los incendios forestales. Preocupaba en los años 40 en Estados Unidos, preocupaba en los años 60 ya en España. El problema evidentemente no está resuelto. Y luego también es un hito auténtico en la educación ambiental forestal, pues la figura esta de Félix Rodríguez de la Fuente, que incluso muchas décadas después de haber muerto, 4 o 5 décadas, pues 5 décadas, pues sigue siendo un influencer de primera categoría. Pero después de toda esta trayectoria previa de educación ambiental, ¿dónde estamos? Pues nos encontramos con que estamos en una sociedad donde hay mensajes que calan bien y que llegan fácil a la gente. Cortar un árbol, hacer un área cortafuegos, acondicionar una pista forestal o cualquier otra actividad es un atentado ecológico. Ese mensaje pues lo puede comprar, admitir mucha gente. Hay especies forestales malas, como los pinos. Estos no forman auténticos bosques, son otras cosas. El aprovechamiento del monte es negativo para la naturaleza. Y algunos mensajes que son difíciles, que ignora la sociedad y que, bueno, que no se llega a la sociedad. Cortando algunos árboles, los que quedan se desarrollan mejor y más sanos. Sería un mensaje así, varias palabras, para lo que nosotros como técnicos decimos, una corta de mejora, ya está, 3 palabras. Pero bueno, pero el mensaje es eso, que los que quedan, que yo corto un árbol para que los que queden, pues, dispongan de más recursos, crezcan más, bueno, un montón de cosas. Para que el bosque siga existiendo, es necesario que nazcan pinitos nuevos, que se desarrollan mejor cuando se cortan los pies más viejos, lo que nosotros llamamos cortar de regeneración. De nuevo, 3 palabras, ese lenguaje está bien para utilizarlo entre nosotros, pero cuando vamos a la sociedad no sirve de nada decir, es que estoy haciendo una corta de regeneración, voy a reducir la fracción de cavidad cubierta. La gente se pierde, como es normal. Cortando algunos árboles hay menos riesgo de incendio. Esto lo machacamos de continuo, pero vamos a ver que no, que en realidad no calan. Y este tipo de cosas ya es mucho menos difundido. Usando muebles de madera de pino, he puesto manera. Usando muebles de madera de pino, ayudas a conservar el monte. Y la gente dice, bueno, vamos a ver cómo ayudas a conservar el monte si estás cortando árboles. Y bueno, y nosotros nos damos contra un muro, bueno, es que no me entiendes, somos ahí como los 2 burros dándonos con la cabeza y no nos sentamos a decir, bueno, pues tendremos que sentarnos, habrá que comunicarnos, aunque a lo mejor lo que tú me estás contando
no me interesa tanto, no me convence tanto, pero hay que sentarse. Si no te sientas, va a seguir el conflicto siendo cada vez más duro. Porque la realidad es esta, que aparecen, estos son recortes de prensa del año pasado. Polémica en Aljaraque por la tala prevista en el Pinar de las Sordas. Bueno, es este titular, pero la polémica era por la tala, esa palabra que ya también parece un poco negativa, era porque decían que se estaban cortando árboles. Se utilizaban frases como estas: se ha perpetrado el arboricidio. Y este tipo de cosas en periódicos, y no solo en periódicos, sino en redes sociales, pues enseguida empiezan a tener miles de seguidores. Entonces dicen, los forestales perpetran, me sale la palabra, perpetran arboricidios. Y es un mensaje que está llegando a la sociedad. En este caso concreto, haciendo unas cortas de mejora en un pinar de pino piñonero. En el mejor de los casos, en el mejor, o en el menos malo de los casos, por los forestales somos invisibles para la sociedad, ni saben que existimos. Los forestales en todo el sentido amplio de la palabra. Todos los que estamos aquí, que estamos de un montón de profesiones, os puedo asegurar. Pero quitando los 100 que estamos aquí, la gente no sabe nuestra actividad. Y el que no sepa nuestra actividad, pues al final hace pues que no le seamos necesarios a la sociedad. Así de claro, pues si somos transparentes, si somos invisibles, pues no le somos necesarios a la sociedad. Y nosotros podemos estar convencidos de otra cosa, pero a mí me agradaba mucho esta mañana ver a los responsables políticos diciendo muchas de las cosas que estaban diciendo, pero estamos viendo que eso es en este foro tan reducido. A nivel más amplio, luego es necesario una pedagogía forestal, que evolucione, porque también podemos decir, si la llevamos haciendo desde los años 70, desde el Conejo Fidel, pues mira, lo siento mucho, no ha servido demasiado. ¿Qué es la pedagogía? ¿Y qué tiene que ver la pedagogía con los forestales? Eso no era lo de los maestros. Evidentemente, los maestros, los profesores, son los especialistas en pedagogía, los psicopedagogos son los especialistas. Pero nosotros como forestales, aunque no seamos especialistas, pues hay ahora una corriente moderna que se llama pedagogía forestal, porque predominaba la terminología de educación ambiental aplicada a los bosques, educación ambiental forestal, pero desde hace como unos 20 años, quizá un poco más, 25 años, en Centro Europa, en Austria, en Alemania, surgió esta corriente que ya se le empezó a llamar en inglés Forest Pedagogics, y en alemán no lo sé, es igual no sé qué, donde se hace una propuesta de cómo llegar a la sociedad. Yo lo ponía aquí, esta frase, que algunas veces podemos decir, yo lo enseñé, pero ellos no lo aprendieron. Eso lo podemos escuchar. Bueno, es que la gente no aprendió lo que yo le enseñé. Dice, bueno, vamos a ver, eso es tan absurdo como decir, yo lo vendí, pero ellos no lo compraron. No, comprar y vender es simultáneo, y enseñar y aprender también es simultáneo, son las dos caras de la misma moneda. Luego, entonces, si la sociedad es totalmente inculta forestalmente, no comprende qué hacemos los forestales en el sentido más amplio, no saben que nos preocupamos por el Adenocarpus gypsianus o por el ratonero, que hacemos las cortas para beneficiar, para que haya más regeneración o para que los árboles que quedan sean más vigorosos y puedan soportar mejor una plaga, o en un montón de cosas. Si es inculta forestalmente, pues ahí también tenemos que ser conscientes de que no hemos transmitido el mensaje. No nos vamos a rasgar y a ponernos a llorar, sino vamos a remangarnos y decir, bueno, pues venga, pues hay que hacer las cosas. Un intento es esta metodología de la pedagogía forestal. La pedagogía forestal es decir, los propios forestales, nos vamos a poner a enseñar directamente qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que pasa. Aquí, bueno, estas fotos son de Centro Europa, pues salen unos, en este caso, agentes forestales haciendo unas actividades con chavales. Una de las características de esta nueva pedagogía forestal es que está protagonizada por los propios técnicos. No quiere decir que en los servicios forestales y tal no pueda haber algunos departamentos más específicos, pero que se tiene que hacer transversal a toda la actividad de los técnicos. Igual que los técnicos también tendrán que tener buenas prácticas en el manejo de los fondos públicos o del dinero de la empresa, y eso no es una actividad puramente forestal, pues los forestales podemos dedicarnos
una vez al año, una vez que cada uno será, pues hacer algún tipo de estas actividades. Además, estas actividades, algunas veces la enseñanza se llega por diferentes canales, Por ejemplo, lo que yo digo, en la universidad solo queremos transmitir conocimientos. Parece que lo serio en un profesor de universidad es que transmitamos conocimientos y dejar las emociones, no, eso no, y la ejecución práctica, no, eso para los de formación profesional. Los de formación profesional, no, tienen que ejecutar, tienen que saber utilizar bien la motosierra, desbrozadora, un GPS, pero no, los conocimientos teóricos, los desarrollos teóricos, los modelos, al universitario. Y en el colegio sí, a lo mejor más las emociones, los aspectos artísticos, los aspectos más emotivos. Eso en la guardería o en infantil, pues sí está bien. Sin embargo, aquí se trata no de romper ese esquema, sino de decir, es que las 3 vías son correctas, es que tenemos que llegar por la cabeza, por las manos y por el corazón. Os pongo aquí algunos ejemplos, con algunas actividades que he hecho yo con diferentes grupos. La cabeza, hay un comentario que digo, los datos, la importancia de los datos. Vivimos en un mundo donde los datos son importantes, y pues claro que sí, pues venga, por las cifras y tal, y eso requiere medir, y cuando haces determinadas actividades sobre, venga, vamos a medir la altura de un árbol, vamos a contar unos anillos de crecimiento de una rodaja y tal, pues entra, y es un aspecto puramente de conocimiento. Pero la cabeza también es tener sentido crítico, no solo medir un diámetro de un árbol o una altura o no sé, cualquier cosa, sino tener sentido crítico, sino saber, como digo yo, un árbol puede medir 10 metros, pero digo, ¿eso es mucho o poco? Bueno, pues depende, y eso es otra cuestión a tener en cuenta respecto al conocimiento, tener sentido crítico. Entonces, por ahí podemos entrar. Muchas veces vemos por la televisión unos programas que son súper rigurosos, súper técnicos, donde se están dando muchos datos, pero es que nos dormimos todos. No basta llegar solo por la cabeza. La cabeza es interesante y es importante, por supuestísimo, pero no es lo único. Las manos, hay que ponerse manos a la obra, hacer, venga, embarrarse, saber un tronco, ¿cuánto pesa? ¿Pesa la madera igual que el corcho? ¿Es lo mismo el corcho que la madera? ¿Le puedes clavar la uña igual? ¿A cómo huele? ¿Cómo podemos hacer una construcción? Vamos a cortar, se pueden utilizar instrumentos, o sea, hacer cosas. Aquí esta foto me gusta mucho, es de una niña con un Blumelight, quien dice manos, ojos, oídos, pero es hacer algo, ejecutar algo práctico. Y bueno, y el corazón, las emociones, todos vivimos de emociones, al fin y al cabo, muchas veces tratamos de esconderlas, pero los sentimientos, las emociones, muchas veces el sentirte, yo qué sé, orgulloso de ser de Huelva, presumir de Huelva, y quien dice Huelva, pues dice de tus vecinos, de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja. Bueno, pues los aspectos emotivos y en la naturaleza tiene muchísimo que ver con nuestros aspectos emotivos. Muchas veces cuando uno tiene problemas dices, ¿dónde te vas? Y te vas a un entorno natural, seguro, y probablemente pues muchos piensen en entornos naturales. Dentro de esta parte del corazón, digamos, están también los aspectos estéticos, los aspectos de sensibilidad, artísticos, ¿no? Hay quien dice, ve ahí hay unas agallas, y esto, en su momento fueron mis hijos, que ya son mayores, pues vieron unos muñecos, ¿no? Y hicieron unos muñecos con unas agallas de quejigo. La estética, el mundo de la estética, del color, de los sonidos, tal. Entonces, por esa vía donde sean los propios forestales los que se implican en la actividad de la pedagogía forestal y haciendo actividades, no todas tienen que ser tan completísimas que toquen los 3 aspectos, pero que toquemos los 3 aspectos de cabeza, manos, corazón, bueno, pues puede ser una iniciativa que nos permita llegar más a la sociedad y comunicarnos con la sociedad. Eran los 2 burros sentados diciendo qué nos pasa, pues lo podemos explicar. Y esto lo entiende todo, este lenguaje de cabeza, manos, corazón, lo entiende todo el mundo. Aquí he puesto agítese y déjese reposar, porque caben actividades de muchos tipos. El papel del monitor forestal, no voy a desarrollarlo más. Y para terminar, 2 diapositivas de 2 actividades que a mí me han parecido, por ejemplo, interesantes y que van en esa línea. Una es de
de la Generalitat Valenciana, donde tienen el logo gestionar, ¿se ve bien? Sí. Gestionar nuestros bosques recompensa, y salen unos dibujos haciendo cosas que no suele verse, ¿no? O sea, que no es alguien haciendo una repoblación, no es alguien, sino que pues ahí hay uno con una pértiga, una apicultora, una motosierrista, otra, una vigilante. Y bueno, ellos tienen un programa que se llama Educabosc, que está dentro de la Consejería de Medio Ambiente, pero digamos dentro del Departamento Forestal específico, donde hacen actividades con los niños en ese sentido. Y otra actividad que me gusta es una que tienen en la región de Murcia, donde tienen programados unas cortas de mejora en el Parque Natural de Sierra Espuña, y en lugar de explicar a la sociedad que están cortando madera en Sierra Espuña, que son cortas de mejora, que todos lo sabemos, pues el lema, y que lo tienen bastante desarrollado, es: este otoño rejuvenecemos Sierra Espuña. Y tienen toda una serie de documentos, de dibujos, de entradas en redes sociales con ese mensaje. No estamos cortando, sino que estamos rejuveneciendo Sierra Espuña, que es un orgullo de los murcianos. Así que, pues nada, no sé si he estado más o menos minutos, pero bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que nos ha tocado una hora un poco delicada, pero vamos a meterle aquí caña. Me falta el orador, porque yo no voy a hablar, va a ser Nelson Luz, de Piñera Almonasterense. Esta mañana hemos estado hablando de un montón de cosas, de silvicultura, de ordenación, de gestión de daños, y ahora pues vamos a meterle mano a un recurso de gran interés, la piña. Nos va a compartir la experiencia que ha venido desarrollando en la Sierra de Huelva. Como quieras. Bueno, siempre esa potencia de voz. Encantado de estar acá con ustedes. Mi nombre es Nelson Luz. Formo parte de la piñonera almonasterense, aprovechamiento de la piña piñonera en la Sierra Occidental de Huelva. Lo que veníamos a hablar nosotros justamente era de cómo acometemos la actividad y el aprovechamiento, cómo gestionamos el aprovechamiento en la zona de la sierra, que es diferencial y bastante particular, digamos, ¿no? Cómo se hace aquí en la zona de la costa y de lo que es justamente en la zona de la sierra. La zona de la sierra, que una de las problemáticas más grandes que tiene, justamente la despoblación. Pueblos que antes tenían 9.000 habitantes, en muy poco periodo de tiempo han quedado con solamente 1.500. Con una capacidad de beneficio, de productividad muy grande, pero con poca gente. Entonces, nosotros hace 5 años presentamos proyectos a nivel europeo. Yo llevo 12 años acá en España. También vine por un proyecto europeo a Europa, un proyecto cultural. Y bueno, también conozco justamente cómo va el tema de poder justamente tratar de movilizar a nivel social diferentes actores y factores, ¿no? No es solamente el tema de la piña piñonera, sino que es un entorno como motor, o sea, la piña piñonera, el piñón como motor de generación de empleo y de afincamiento de población. Entonces, en lo particular que justamente nos convocaban a nosotros para poder hablar de este asunto, aquí, hoy, era cómo acometíamos nosotros con nuestro particular modelo de negocio diferencial a las grandes empresas que lo vienen realizando hace más de 40 años acá, en la provincia y en España. ¿Cuál era nuestra característica, nuestra filosofía? ¿Cuál era nuestra manera de ver el negocio? La manera de poder insertar esta actividad en la sociedad. Y bueno, presentamos justamente varios proyectos, en principio en una convocatoria de más de 600 empresas aquí. Se presentaron innovadores y nosotros justamente ganamos la convocatoria.
Y a partir de ahí comenzamos nuestra andadura en lo que era la planificación del aprovechamiento de los montes públicos de la piña piñonera. Comenzamos en Almonaster La Real, que es de ahí donde vivo hace ya una buena cantidad de años, de donde es mi mujer y donde realmente he aprendido a amar y a estar aquí como que fuera mi casa. Este lugar me ha enseñado mucho. Yo vengo de Buenos Aires, una ciudad completamente diferente, un entorno completamente distinto. Pero eso no quita de poder ver, tener la visión de que se está de repente desaprovechando. Un aprovechamiento, una capacidad de recurso natural que se regenera, un territorio, una climatología diferencial a nivel mundial y las posibilidades de estar en Europa, con sendos proyectos y aportaciones de la Comunidad Europea. Yo creo que esto es fundamental para poder educar desde el principio. Desde saber, la charla nuestra hoy se llama de lo cercano a lo sostenible. Cercano porque nuestra empresa es de la sierra. Porque nunca mejor dicho que uno cuida lo que tiene cerca y lo que uno siente propio. Y con esa filosofía nosotros hemos siempre tratado de hablar con nuestros trabajadores, con la gente que formamos parte de nuestros equipos de trabajo. No son nuestros, forman parte de nuestro equipo, de nuestros equipos. Nosotros acometemos lo que es la actividad a lo largo de los meses de noviembre a abril, casi en su totalidad, tratando que los grupos sean pequeños, sobre todo que cuiden y respeten el medio ambiente, hacerles sentir como punto diferencial también esa sensación de pertenencia. Yo no vengo del mundo rural, yo estudié otra asignatura, yo me dedicaba a otra actividad. Pero eso no quita el amor que tengo y la visibilidad que uno ve de repente cuando las cosas pueden funcionar de otra manera. Y sí que es verdad que desde muy pequeño he gestionado grupos de trabajo y grupos de personas bastante grandes. Y para mí es uno de los factores importantes el tema de la comunicación. La comunicación en hacer sentir a una persona que está tratando de hacer un trabajo con uno, que quiere y que ama y que ve que hay un resultado, que puede evolucionar en el entorno social, es que lo sienta como propio y que lo pueda desarrollar sintiéndose parte de él. Y poder hacerlo de mejor manera, cuidando el medio ambiente, no tratando de una manera destructiva lo que es el aprovechamiento, como de repente hacen empresas que son más grandes, ¿no? Y buscan el tema de poder aprovechar el mínimo tiempo posible para sacar la máxima rentabilidad. Eso va en detrimento, evidentemente, de lo que es el propio monte, el propio cuidado, la propia actividad sostenible de, en este caso, la piña piñonera. Cuando nosotros presentamos el proyecto a nivel aquí andaluz con la Fundación de Andanatura, una de las circunstancias era esa, era intentar hacer un giro de 360 grados a una zona rural que tenía la capacidad de tener aprovechamiento, en este caso de sus recursos, pero se estaba realizando de manera inapropiada o desperdiciándola. Tanto es así que nosotros comenzamos con Almonaster La Real y en el entorno de lo que es la Sierra de Huelva, muchos ayuntamientos cuando llegaba la época de presentar pliegos ni siquiera lo hacían. No sabían tampoco cómo se llevaba adelante. Hay un desconocimiento bastante grande en los recursos y beneficios que tienen en la zona. Y sobre todo la capacidad que tiene de darle a la población trabajo estable y sostenible, trabajo que no contamina. Que puede también hacer ver a nivel mundial, porque el piñón todos sabemos, ¿no? Que es un producto a nivel mundial de gran aceptación por sus cualidades, ¿no? No solamente en la zona de aquí de la provincia tenemos, en la presentación habíamos colocado justamente el tema de los diferentes recursos que tiene, o sea, el piñón está a la altura de lo que es cerdo ibérico, el tema de las marismas, su fauna, todo tiene que ver con todo eso. Entonces comenzamos a andar hace 5 años, primero en Almonaster y ahora ya llevamos 3 ayuntamientos. Uno último fue justamente Aroche, el ayuntamiento de Aroche, que por este desierto de ofertantes había quedado justamente sin poder explotar, es decir, realizar el aprovechamiento. Nosotros nos presentamos nuestro modelo, nos vinieron justamente a convocar por haberse enterado de cómo nosotros realizábamos la actividad, con esto que le decíamos nosotros desde el principio. El tema es máximo respeto en un aprovechamiento cercano y sostenible para poder afincar la población, pero sobre todo informar no solamente a los jóvenes, sino también a la faceta administrativa, porque hay muchos gestores administrativos que también desconocen la actividad. Y esto evidentemente no es de ahora, ¿no?
la masa forestal no apareció hace 10, 15 o 20 años. Evidentemente acá estuvimos conversando y yo también he indagado y he investigado con respecto a cómo funciona el negocio a nivel mundial, y no podemos haber perdido nosotros, yo me incluyo porque llevo muchos años acá, haber perdido un porcentaje tan alto de productividad y otros países en el cono sur están ganando ese terreno que nosotros perdimos. Entonces evidentemente hay algo que estamos gestionando mal. Y para mí tiene que ver en esto, en la cercanía, en poder educar, en poder hacer entender a la gente que tiene un recurso que no lo puede desperdiciar, en algo que realmente forma parte de nuestro entorno, y para que eso sea sostenible lo tenemos que cuidar y hay que poder sacarlo adelante de la mejor manera. Así nosotros estuvimos trabajando con los diferentes aspectos de la sociedad, con los ayuntamientos, con la parte de la Junta, también con los servicios de seguridad del Estado. Y en los últimos 2 años se ha notado una diferencia y una acumulación de otro tipo de grupos de gestión de la seguridad en la zona de la sierra, evidentemente porque empezó a notarse una movilidad diferente de los últimos años, ¿no? Nosotros llevamos 5 años ahí, en verdad hemos ido creciendo a nivel de productividad y a nivel de capacitación de la población y también de capacidad de trabajo. Entonces este año, sobre todo este año, hemos trabajado con el equipo Roca de la Guardia Civil, en conjunto, coordinando evidentemente todo lo que eran los puntos de fuga que tenían los aprovechamientos en la zona de la sierra. Nosotros, como dijimos, para mí es importante, para nosotros es fundamental que la empresa sea del lugar, no solamente porque conoce la zona del monte público, porque conoce su realidad, porque conoce sus dificultades y sus necesidades, sino porque también conoce al guardia que está ejerciendo su actividad ahí, conoce al poblador que también es de ahí y también colabora. Hoy también conversaban que una de las dificultades más grandes que hay en lo que es el aprovechamiento del monte público de la piña piñonera es los robos, ¿no? Nosotros bajamos a menos del 5% del hurto en la zona nuestra, pero no paramos en el tema. Desde noviembre que comienza la actividad, nosotros ya llevamos 2 meses vigilando la montaña. Porque vivimos ahí, porque conocemos cada rincón, porque conocemos por dónde hay puntos de fuga, le explicamos a la guardia por dónde pueden entrar o por dónde pueden salir. Y a la gente que trabaja con nosotros, evidentemente a ellos les interesa no acometer un trabajo de 15 días, 200 personas, y sí, de repente 20 personas trabajar 4 o 5 meses, que es lo que han hecho con nosotros. Desde ese momento hasta ahora no tiene que ver con la productividad de repente o el beneficio de la empresa, sino que tiene que ver justamente con las garantías que se le dan a los trabajadores. Nosotros por nosotros mismos no podemos acometer el aprovechamiento de ninguna masa forestal, necesitamos trabajadores. Y entonces, para que los trabajadores estén tranquilos, con garantías, que van a trabajar, que van a tener su espacio sin que tengan problemas con el hurto, sin que tengan problemas de estacionalidad de repente en una semana o 15 días, es estar ahí con ellos. Entonces nosotros presentamos nuestro modelo, el modelo nuestro de negocio, justamente basado en eso, en la cercanía, en lo social, en la información, en poder justamente educar a los jóvenes que también empezaron, a partir justamente de los años que nosotros veníamos realizando la actividad, los jóvenes empezaron a interiorizarse en los grupos de FP, que también es curioso para mí, ¿no? Para mí es curioso que teniendo una masa forestal y una zona riquísima en recursos, haya tan poca información o que puedan ejecutarlo de manera directa. O sea, tienen el entorno al alcance de la mano y los propios pobladores no saben ni siquiera el valor que tiene el pino piñonero y evidentemente el piñón. Entonces en eso nos basamos nosotros, nos dedicamos nosotros, y sí que nos hemos encontrado con algunas dificultades administrativas, como puede ser que nosotros para poder gestionar de esta manera llevamos 5 años con un mismo ayuntamiento de aprovechamiento, todos los años tenemos que licitar. Esas son cuestiones administrativas que debiéramos conversar, que se debieran resolver y facilitar, para poder gestionar la inversión y la capacidad de gestionar los grupos de trabajo. Sobre todo si uno hace la actividad de manera decorosa o con buenas prácticas, para poder justamente en el tiempo llevar un proyecto bastante más amplio que tenga que ver con el afincamiento de población y la parte educacional. Entonces, así sí que realmente se puede ir trabajando de manera programada a lo largo por lo menos de una X cantidad de años para poder que la zona de la Sierra de Huelva se controle y se maneje con la gente de la zona de la Sierra de Huelva.
y luego los otros entornos que tengan justamente población laboral en la zona de donde son. Todos saben que el trasvase que hay de población de trabajadores suben de la zona de la costa a la sierra, porque evidentemente no hay una estructura de trabajadores allí, ¿no? Aunque tiene una masa forestal importante, no lo hay. Por eso es la importancia que justamente vimos nosotros de hacer un aspecto de educar y de formar a los jóvenes, y también a nivel de los ayuntamientos con charlas y con justamente acercamiento a lo que es la masa forestal. Así que a eso nos hemos dedicado en estos 5 años, la verdad que han sido de trabajo intenso, sin descanso, en la época de la zafra, de noviembre a abril, pero durante el año entero nosotros justamente pensando y sacando puntos en claro para poder que esto se traslade a otro tipo de aprovechamiento también, y que esto no sea estacional, que pueda, a través de lo que es el pino piñonero, la piña, el aprovechamiento de la piña piñonera, generar un motor de afincamiento y de capacidad de trabajo para la gente de la zona. Así que bueno, esa es nuestra puja. Un placer y muy amable. ¿Sí? Gracias.